Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a lo que sería nuestro 26º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente. Empezaríamos el día de hoy con 8 ponencias, pero lo vamos a dividir en 2 bloques. El primer bloque estaría integrado por las primeras 4 ponencias. La duración máxima de las ponencias es de 10 minutos y las preguntas se realizarán al finalizar todas las ponencias. Entonces, igual si de cada ponencia pueden ir anotando sus preguntas para que al final puedan hacer los ponentes la contestación a las mismas. Entonces, iniciaríamos con la primera ponencia, que sería a cargo de Claudio Salvador Mora Núñez, con el tema Deuda cognitiva, el lado oscuro de la inteligencia artificial, que sería la ponencia número 1. Muchas gracias, un gusto estar con todos ustedes en este gran evento. También somos parte de la misma Universidad Michoacana, Nicolaitas de corazón. Y si podemos ir iniciando, por favor, el video. Mi participación el día de hoy lleva por nombre Deuda cognitiva, el lado oscuro de la inteligencia artificial. Y me estoy basando, lo que estamos viendo en pantalla es una publicación que acaba de realizar apenas el 10 de junio pasado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en un equipo que lideró la doctora Natalia Cosmina, como vemos aquí, donde pues empezaron a hacer una investigación a profundidad con 54 personas y en un equipo también multidisciplinario, donde, como vemos aquí en un reciente estudio, el MIT revela que el uso de ChatGPT podría provocar deterioro cognitivo y una probable disminución de las capacidades de aprendizaje, llevando a interiorizar perspectivas superficiales o sesgadas. Los investigadores del Laboratorio de Medios del MIT dividieron a los participantes en 3 grupos y les pidieron que escribieran redacciones utilizando ChatGPT, un motor de búsqueda o ninguna herramienta. Se realizaron escáneres cerebrales a través de electroencefalogramas y pues todos los ensayos fueron evaluados tanto por humanos como por herramientas de inteligencia artificial. El estudio demostró que el grupo que solo utilizó ChatGPT presentaba la menor activación neuronal en algunas partes del cerebro y tenía dificultades para recordar o reconocer lo que había escrito. En cambio, el grupo que no utilizó ninguna tecnología fue el más participativo, tanto en el plano cognitivo como en el de la retención de memoria. Esto, de alguna forma, se está comprobando ya científicamente. No que la inteligencia artificial como tal sea negativa o sea una situación adversa a nosotros, sino el uso responsable, el uso ético, el uso profesional que debe de ser la inteligencia artificial, porque en base a este primer estudio, que es el primero y único en el mundo, está comprobando que precisamente puede ser una situación adversa en toda la cuestión cognitiva para el ser humano en el uso de la inteligencia artificial al ser un fin y no un medio. Precisamente los investigadores del MIT realizaron una segunda sesión en la que se le pidió al grupo de ChatGPT que realizara la tarea sin ayuda. En esa sesión, los que lo utilizaron en el primer grupo obtuvieron peores resultados que sus compañeros con una escritura sesgada y superficial. El estudio descubrió que el uso repetido de GPT puede conllevar una deuda cognitiva que reduce a largo plazo el rendimiento en el aprendizaje del pensamiento independiente. A largo plazo, las personas con deuda cognitiva podrían ser más susceptibles a una menor indagación crítica, una mayor vulnerabilidad a la manipulación y una menor creatividad, así como una probable disminución de las habilidades de aprendizaje. Esto, reitero, insisto y subrayo, no significa que la inteligencia artificial la debamos de ver con miedo o con temor, sino sí con una responsabilidad didáctica como profesores de las nuevas generaciones, porque precisamente si empezamos a hacer un uso desmedido de la misma inteligencia artificial sin ser un medio y no un fin, las consecuencias pueden ser muy contraproducentes. Este estudio también halló mayores índices de satisfacción y conectividad cerebral en los participantes que escribieron todos los ensayos solo con la mente en comparación con los otros grupos.
Los participantes de los otros grupos se sentían menos conectados con lo que escribían y no eran capaces de recordar el contenido de sus ensayos. Los autores recomiendan que se realicen más estudios sobre cómo cualquier herramienta de IA impacta el cerebro antes de los LLM, o lo que se les conoce como los modelos de lenguaje grande, y que sean reconocidos como algo netamente positivo para los humanos. La investigación del MIT ha puesto cifras, datos y evidencia científica a lo que desde hace tiempo se intuye en el ámbito educativo. Usar inteligencia artificial sin una base sólida puede disminuir nuestra capacidad de pensar por cuenta propia. Este hallazgo no es solo relevante por su impacto en el aprendizaje individual, sino también por las implicaciones que tienen los sistemas educativos y los entornos formativos de todo el mundo. Esto, reitero, por ejemplo, yo creo que varios de todos nosotros como profesores hemos tenido ya experiencias en los años recientes con varios alumnos que, independientemente del área de estudio, de la materia, se les ha hecho muy fácil en tiempo y en varios procesos hacer la tarea, hacer algún trabajo, algún ejercicio, alguna investigación a través de la inteligencia artificial sin previamente documentarse como debe de ser, y una investigación como debe de ser, una metodología de investigación. ¿Qué demuestra este estudio? Durante 4 meses, 54 estudiantes escribieron ensayos con y sin ChatGPT. Se evaluó su actividad cerebral y el contenido de sus textos y su evolución a largo tiempo, con los resultados que fueron contundentes. La actividad cerebral se redujo hasta un 55% en quienes usaban ChatGPT desde el inicio, sobre todo en zonas vinculadas a la concentración, la memoria y la capacidad de reflexión. Los textos eran más homogéneos, previsibles y menos originales. La IA moldeaba el estilo, eliminando matices personales. Al dejar de usar ChatGPT, los estudiantes no recuperaban inmediatamente sus habilidades cognitivas previas. Los docentes detectaban fallos estructurales y falta de profundidad, a pesar de que los textos parecían correctos superficialmente. Reitero, todas estas partes son ya sustentadas en un informe de más de 200 páginas por el MIT. Está siendo muy difundido en todo el mundo, tiene menos de 2 meses que se publicó, donde hubo pues muchas personas que se investigaron en todo esto y donde se llega a las conclusiones de que precisamente la inteligencia artificial de la cual se trate, vuelvo a reiterar, debe de ser un medio y no un fin. No que dependamos de la tecnología, sino que la hagamos nuestra aliada para, a partir de esos procesos, seguir, valga la expresión, tendiendo nosotros ese control. La deuda cognitiva, una realidad que ya está ocurriendo. Este concepto que hasta ahora podía sonar abstracto, se convierte en un fenómeno medible. La dependencia temprana y acrítica de la IA puede afectar negativamente el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo. No se trata de rechazar la tecnología, sino de insistir en la necesidad urgente de acompañar su uso con formación pedagógica de calidad, centrada en la reflexión, la autoría, la ética y el criterio. La IA bien usada, sí, pero con prácticas pedagógicas claras. Lo más interesante de este estudio es que no condena el uso de la inteligencia artificial, al contrario, muestra que cuando se introduce más adelante como apoyo y no como sustituto del pensamiento, puede ser una herramienta poderosa y beneficiosa. Una educación con IA, pero sin atajos. Los datos del MIT coinciden con muchas de las prácticas que ya se están implantando en contextos educativos innovadores. No empezar a trabajar con IA sin antes haber entrenado el pensamiento propio, no automatizar la producción sin haber construido antes las bases del lenguaje, la lógica y la creatividad. No permitir que la herramienta sustituya al proceso. Esto nos habla, reitero, que siempre debemos de tener nosotros ese control, no una dependencia. Lo que se necesita ahora es pedagogía, conciencia y responsabilidad. La inteligencia artificial puede amplificar nuestras capacidades o atrofiarlas, dependiendo de cómo, cuándo y con qué acompañamiento se utilice. Y esa es precisamente la clave del enfoque educativo del siglo XXI. Formar personas capaces de usar la tecnología sin perder su capacidad de análisis, creatividad y pensamiento. Este tipo de evidencias científicas refuerzan la dirección pedagógica que debemos implementar en los centros educativos. Educar para un uso crítico, ético y significativo de la IA.
Un ejemplo, alrededor de hace 5 años que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que ha avanzado cada vez más a pasos agigantados, he notado a varios alumnos donde tengo la oportunidad de dar clases en varias licenciaturas en la universidad, que cada vez más y mayormente están siendo muy dependientes de la IA, no solo en una tarea que uno como docente les pueda dejar de un día para otro, sino en el momento. Y están teniendo ya, valga la expresión, no puedo obviamente generalizar, pero sí una gran mayoría que ya puede ser preocupante, una dependencia de la tecnología y, por ende, valga la expresión, reitero, una flojera de pensamiento, de análisis crítico y sobre todo, ¿qué entra ahí? La ética que debemos tener. La tecnología, reitero e insisto, en este gran estudio dirigido por la doctora Natalia Cosmina en el MIT, muy reciente, pues urge a una preocupación urgente sobre esta política educativa. Como ella misma mencionó, temo que en 6 u 8 meses habrá algún político que decida ingresemos la IA desde la primaria. Creo que eso sería absolutamente negativo y perjudicial, afirmó, particularmente para los cerebros en desarrollo que necesitan construir capacidades cognitivas fundamentales a través de la práctica con esfuerzo. Considero que todo esto es para la reflexión de cada uno de nosotros, para así poder, no solamente en lo personal, en nuestras propias investigaciones, en nuestros propios análisis y criterios, sino en nuestros propios alumnos, que son las siguientes generaciones, darles un uso ético, profesional y sobre todo humano de estas nuevas tecnologías que cada vez van a ser mucho más. Antes de concluir mi participación, dejo esto como para la reflexión. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta y de Facebook, de WhatsApp, acaba hace unos días de anunciar que va a ser una isla artificial donde va a tener muchos servidores con IA y que uno de los siguientes pasos es que, por ejemplo, personas o seres queridos que hayan fallecido se agreguen la personalidad en vida de todas estas personas para crear avatares de inteligencia artificial que los puedan sustituir después de su muerte. Esto cada vez más está siendo una polémica y un debate mundial de hasta dónde estamos llegando con esa ética humana. E insisto, concluyo con esto, la tecnología es fascinante, es incluso ya necesaria, pero sin embargo no debemos de ser dependientes para que no se convierta en un fin y siempre sea un medio para que como humanidad podamos seguir avanzando, no estancándonos y al contrario no ir para atrás. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Claudia Salvador Mora Núñez. Nuestra siguiente ponencia sería la ponente Miriam Rico Andrade con Blanca Estela Gómez Pamás. El tema que van a comentar el día de hoy es la ética como necesidad en el uso de la inteligencia artificial. Buenas tardes. Nuestra reflexión es una reflexión muy breve, muy puntual acerca de si es requerida una reflexión ética en el uso, y en ese nivel nos quedamos en nuestra reflexión en el uso de las inteligencias artificiales, porque está circunscrita nuestra reflexión al nivel medio superior. Entonces, nuestra reflexión tiene como objetivo el pensar los desafíos relacionados con la inteligencia artificial y sobre todo relacionado con el concepto de responsabilidad, que es en lo que vamos a estar nosotros dando esta idea. Está dividido en 3 partes, una caracterización primero de una ética configurable, es decir, una ética que pudiera utilizarse para configurar las inteligencias artificiales que después se pudieran utilizar. El segundo apartado es una reflexión acerca de si hay una relevancia ética en algunos aspectos de las inteligencias artificiales, y una tercera parte que hablaríamos acerca de 3 cuestionamientos o desafíos éticos que supone el uso de la inteligencia artificial.
En la primera parte, en donde hablamos acerca de la ética, comenzamos recordando que ética viene de la raíz griega ethos, que hace referencia a la costumbre o manera de vivir de una persona, de una sociedad o de una cultura. Y por esto recordamos que las inteligencias artificiales no son cosas neutras, digamos, como todos los desarrollos tecnológicos o incluso el propio conocimiento, sino que son productos sociales y que debajo de todo producto social pues tenemos intereses de las personas, pero también tenemos intereses comunes que como sociedad pues nos son importantes. Entonces el campo a donde llegaría la reflexión ética en nuestro análisis es a los sujetos que son capaces de tomar decisiones. ¿Quiénes son estos sujetos capaces de tomar decisiones? Generalmente pensamos que somos los seres humanos, pero con el uso y la abundancia de las inteligencias artificiales que tenemos en nuestro tiempo, tenemos que empezar a pensar también a las inteligencias artificiales o a los dispositivos dotados con inteligencias artificiales como sujetos capaces de tomar decisiones. En este sentido serían agentes autónomos, ¿no? Ya se está empezando a hacer la reflexión de estos dispositivos como agentes autónomos. Entonces tenemos ahí a estos agentes dotados de autonomía e inteligencia. ¿Qué es lo que diferenciaría a un sujeto autónomo dotado de inteligencia artificial de un sujeto autónomo pensado de manera tradicional como los seres humanos? Pues el que el ser humano es capaz de dar cuenta de los motivos y razones de por qué toma las decisiones y también entonces de hacerse responsable de las decisiones que está tomando. Entonces estos agentes autónomos los divido ahí de manera gráfica en estos dos apartados, en donde primero tendríamos a una silueta humana. Supuestamente el ser humano es capaz de escoger un curso de acción de forma libre y de hacerse cargo de los motivos de sus propias acciones. Lo que estamos viendo con el ampliado uso de las inteligencias artificiales es que parece que como seres humanos, y por eso lo pongo ahí como un signo de interrogación, pues parece que cada vez tomamos menos de forma libre nuestros cursos de nuestras acciones y que no nos cuestionamos los motivos de por qué actuamos como actuamos o por qué adoptamos una conducta. Por el otro lado, en la parte de esos otros agentes autónomos, que serían las máquinas o dispositivos dotados con algún tipo de inteligencia artificial, se pone en cuestionamiento en primera instancia esa autonomía, porque dicen no son autónomos en tanto que no ejercen una inteligencia en un sentido amplio, ¿no? Como el ser humano. Sin embargo, esa autonomía estaría haciendo referencia a que realiza operaciones y procesos por sí mismo y por el otro lado que es capaz de operar sin una necesidad de supervisión humana, ¿no? Por lo menos. Y entonces tendríamos que preguntarnos si nosotros también llegaríamos siquiera a eso, o si nuestras acciones y lo que hacemos en el día a día somos capaces de hacerlo sin un tipo de supervisión también, ¿no? O sea, en el sentido de que lo que podemos cuestionar para los robots o los dispositivos pues, con inteligencia artificial también lo tendríamos que cuestionar en nuestras propias acciones que supuestamente tomamos de manera racional. La siguiente parte tendría que ver justamente con esto, ¿no? La autonomía de la que se supone que son capaces estos agentes conlleva el uso de una responsabilidad y supone que de base hay el uso de algún cierto tipo de libertad. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que preguntarnos quién es responsable de aquellos resultados, ¿no? De aquellas consecuencias de las acciones que se están tomando, porque decimos que el asunto de la autonomía tiene que ver con la toma de decisiones, entonces una decisión siempre va a tener consecuencias. ¿Quién va a ser responsable de esas consecuencias o de esos resultados? Y por otro lado, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, ¿qué razonamientos o qué son las decisiones, cuáles son las decisiones que se están tomando? Esto nos lleva a preguntarnos acerca de la posibilidad de una ética configurable en estos agentes autónomos, que al final de cuentas tendría que llevarnos a preguntarnos por un fin en el que pudiéramos diferenciar lo correcto de lo incorrecto
y nos llevaría a que esos resultados que se obtuvieran tendrían que provenir de una previsibilidad buscada, porque la inteligencia artificial no es algo que se desarrolle por sí misma, ¿no?, sino es algo que desarrolla alguien, entonces debe prever algo que está esperando obtener, esa es la previsibilidad buscada, y que va a prever cómo va a actuar el agente. En un primer momento optaríamos por una ética consecuencialista, como por ejemplo el utilitarismo, para poder configurar, o que sería una de las opciones que se está utilizando para dotar de criterios éticos a las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque del otro lado tendríamos las éticas deontológicas o normativas, que lo que buscan es el cumplimiento del deber por encima de las consecuencias, y también de este lado estarían las éticas de la virtud, desde donde surgiría esa toma de decisiones como resultado de la formación de un sujeto. En el caso de las inteligencias artificiales no tendríamos estas dos condiciones y por eso optamos mejor por el utilitarismo, pero sin olvidarnos, y ya lo veremos hacia el final de nuestra reflexión, que como el propio John Stuart Mill asumía, el bien, cuando se tiende hacia el bien común, no solamente se trata de las consecuencias y del interés individual, sino que también no se debe dejar de lado que hay principios, ¿no? Y entonces hacia allá irán los desafíos de los que hablaremos en la última diapositiva. Bueno, 3 momentos en los que podríamos asumir que un agente autónomo, sea humano bueno, sí, humano como este que interviene en el diseño de las inteligencias artificiales, pero 3 momentos en los que las inteligencias artificiales pueden tomar decisiones o rumbos de acción o tener estos resultados que al final de cuentas son los que se estarían analizando. El primero de ellos, que sería en el primer momento cuando se está diseñando esa inteligencia artificial. Dijimos que la inteligencia artificial es algo surgido o desarrollado por un ser humano. El segundo momento es un momento en el que alguien opera o pone en funcionamiento una inteligencia artificial. Y el tercer momento, en el momento en que alguien la usa, ¿no? En el momento que la inteligencia artificial tiene un usuario que hace o que consume los resultados de esa inteligencia artificial. En el ámbito educativo, no sé si pueden cambiar de diapositiva. Bueno, hacia adelante, por favor. La siguiente. En el ámbito educativo y sobre todo en el nivel en el que yo me encuentro, que es el nivel medio superior, tendríamos que pensar que los profesores y nuestros alumnos utilizamos las inteligencias artificiales, pero únicamente en este tercer momento que estábamos mostrando en la diapositiva anterior, en el momento en el que ya está hecha la inteligencia artificial, ya funciona, alguien más la hizo, alguien más la opera, y nosotros y nuestros estudiantes únicamente son usuarios o somos usuarios de esas inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ser por lo menos capaces de hacer como profesores para que no haya tantos sesgos de los que de por sí ya la propia inteligencia artificial tendrá con los resultados que muestre? Pues tendríamos que mostrarles parámetros guía para el uso de esos resultados o de esas inteligencias artificiales, para que hagan un uso responsable de ellas y para que esa autonomía la ejerzan ellos y no las máquinas, ¿no? O sea, no el propio algoritmo, no la propia inteligencia artificial, porque se les está dando cada vez más la capacidad de tomar decisiones que probablemente antes no pensaríamos que las pudiera tomar algún agente no humano, ¿no? Pero que ahora las tenemos. Retos que tenemos como docentes entonces, pues sería la formación, la capacitación y la responsabilidad, y también la rendición de cuentas, que esta parte de la rendición de cuentas tiene que ver con el esclarecimiento de quién es responsable de los resultados o las cosas que suceden en estas inteligencias artificiales.
En general tendríamos que nosotros recordar que las inteligencias artificiales o cualquier dispositivo o cualquiera de estos agentes autónomos no humanos no sustituye la inteligencia humana, sino que estaría supliendo únicamente algunas deficiencias que como seres pues tenemos, ¿no? Y pasaríamos con esto a nuestra última parte, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor, en donde plantearíamos desafíos éticos, y entonces aquí nos valíamos de uno de los dilemas muy utilizados cuando vemos cosas de ética, que es el dilema del tranvía, que si bien es cierto que no es de orientación utilitarista, porque tiene más bien que ver como con principios, pero decíamos que no podemos, cuando nos enfrentamos al interés común, no podemos quedarnos únicamente con la parte de los resultados, sino que tenemos que asumir también algunos principios. Entonces, en este dilema del tranvía, rápidamente, el asunto es que va un tren por una vía y el que opera hacia dónde va el tren, que está ilustrado ahí en la parte de arriba con la imagen, tiene que decidir si jala una palanca para desviar el tren, porque hacia donde va el tren hay 5 sujetos amarrados en la vía y esos sujetos pues evidentemente morirán, ¿no? Pero si jala la palanca y desvía el tren, del otro lado de la vía hay una persona de todos modos que está amarrada. Entonces el asunto es, ¿jala la palanca? No la jala. Desde el punto de vista puramente utilitarista, que es el que busca el mayor beneficio para el mayor número de personas posible, entonces tendría que jalar la palanca, ¿verdad? Para que únicamente muriera una persona. Pero el asunto es que si nos quedamos con eso, eso no soluciona tampoco el problema. Y es donde tenemos que regresar un poco a los principios, porque entonces tendríamos que preguntarnos si la vida de una persona o de más personas puede ser comparable, ¿no? O sea, ¿qué hace que una vida valga más que 5 vidas que están ahí? Entonces, no es solamente los resultados, sino también el principio. Por otro lado, se plantea una variación. Bueno, ¿qué tal si el tren va pasando por debajo de un puente y delante están las mismas 5 personas amarradas? Pero la opción es que arriba del puente hay una persona tan robusta que al tirarla a la vía fuera capaz de detener el tren y hacer que no se murieran los demás. Entonces nosotros o cada uno de nosotros estaríamos arriba del puente y tendríamos que decidir si tiramos a la persona y salvar a las otras 5, o si no hacer nada, o si dejar que se mueran las otras 5 personas, ¿no? Ahí el asunto es que nos enfrentamos a una situación de acciones de doble efecto, que es lo que tengo en la última pregunta, porque entonces en la primera es resultado de no sería responsable el sujeto, ¿no? Por eso decíamos vamos hacia la responsabilidad. El sujeto no está haciendo que suceda ese accidente, pero en la última parte, en el último planteamiento sí, ¿no? Entonces, ¿es necesaria la ética? Pues parece que tenemos que ser capaces de determinar responsables, de buscar ese interés común, pero no quedarnos en esa parte de los resultados nada más, y de que podamos orientar nuestras acciones sin provocar perjuicios a más personas de manera deliberada. Agradecemos a tan interesante ponencia. La siguiente ponencia está a cargo de José Alberto Villafuerte Slim. El tema, una visión actual de los estudiantes, el uso de la IA generativa en la educación nicolaita. Muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos. A nombre de mi compañera, la doctora Karina Morales, un servidor Alberto Villafuerte. Y la siguiente, por favor. Y vamos a hacer un breve recorrido, muy breve, claro está, tenemos 10 minutos y qué bueno, ¿no? que estar aquí presentes con ustedes. No voy a entrar en esas situaciones muy puntuales de la inteligencia artificial generativa. Nosotros como profesores, ¿qué hacemos? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Sino por el contrario, vamos a ver en unas gráficas, la siguiente por favor,
de 2 instrumentos que se aplicaron en la ciudad de Uruapan. El primero de ellos, estudiantes de 7 secciones de primer año de la Escuela Preparatoria del licenciado Aldo Ruiz. Y el siguiente instrumento, bueno, que fue el mismo, a 205 estudiantes de 4 licenciaturas, también en la ciudad de Uruapan. La siguiente, por favor. Entonces, de esas 4 licenciaturas, prácticamente a la mitad fue en la Facultad de Agrobiología. Tenemos ahí también de agronegocios, de contaduría y de administración. Esa fue la muestra por carreras universitarias. La siguiente, por favor. Pero bueno, entonces vamos a esta parte. No voy a hacer o a dar mayor explicación, porque ahí las gráficas están más que obvias, ¿no? Se le preguntó al estudiante: ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿No? Un poquito, o sea, no son todas las gráficas de todos los instrumentos, pero es lo más representativo en un momento dado. Entonces, ¿con qué frecuencia? Pueden ver ustedes, ¿no? Tanto en preparatoria y ya brincando a la licenciatura, cómo se incrementa la frecuencia en la que se utiliza los diferentes herramientas, servicios, como le quieran llamar ustedes, de IA generativa. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, en las tareas escolares, obviamente, podemos nosotros darnos cuenta que hay algunos sesgos también. La diferencia entre nuestros estudiantes de la preparatoria y los estudiantes de la licenciatura. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué tipo de actividades? Mayormente búsqueda y recopilación de información. Ahí coinciden que esa es la fundamental o la primera en preparatoria, bueno, para el resumen de textos o artículos, pero sin embargo ya en la licenciatura la generación de ideas o lluvia de ideas es lo que en segundo término utilizan estas herramientas nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios? Bueno, ahí mayormente en azul coinciden cuál es el mayor beneficio que le encuentran ellos. También hay ciertas diferencias o algún sesgo entre lo que opinan nuestros estudiantes del bachillerato y ya en la licenciatura. La siguiente, por favor. Los principales desafíos ahí coinciden en esta parte de la dificultad para verificar pues, la validez, ¿no? ¿Qué información es la que ellos consideran o la que podríamos nosotros considerar? Porque también ven esa parte, no solamente hacia ellos, sino pues si el profesor me la va a creer. Eso ya es otro rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente, por favor. ¿El uso de la inteligencia artificial te ha ayudado a mejorar tu rendimiento? Ahí vemos también que las respuestas en rojo y las respuestas en azul es lo que permea, y en preparatoria solo pues un pequeño porcentaje opina que pues no. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué propuestas consideran ellos para integrar de mejor manera o de manera efectiva estas herramientas? Ahí están pues también la primera y la tercera opción, que coincidentemente aprueban ellos a nivel de preparatoria o de licenciatura. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde ya entramos a algo que tal vez no quisiéramos conocer o no nos quisiéramos dar cuenta. Recordemos algo, o al menos yo lo recuerdo seguido, que desde hace muchísimo tiempo que me he dedicado a esta noble labor docente, pues me insistían que el estudiante era el centro de la educación, que era el centro, o debería ser el centro, ¿sí?, de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, pero en realidad ¿los tomamos en cuenta? En realidad nos damos ese tiempo de preguntar, de cuestionar y de saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus posturas. Y bueno, entonces estamos en pleno siglo XXI,
en el primer cuarto de este siglo, y habemos profesores todavía que les negamos, que les evitamos, que les restringimos, que investigan algo tan solo en Internet. Ya no digamos algo relacionado con la inteligencia artificial, que pues prácticamente todos la usan, y entonces tenemos esta parte, ¿no? ¿Fomentan o no fomentan las actividades académicas con estas herramientas? La siguiente, por favor. ¿Cuántos de tus profesores te han guiado? Ah, qué caray. ¿Ninguno? Casi el 20% en la licenciatura, la tercera parte en la licenciatura, casi la quinta parte en la preparatoria, solo uno, ahí está en rojo. La siguiente, por favor. Es importante para ellos, desde su punto muy particular de vista, que nosotros estemos capacitados, que estemos actualizados en esto. Ahí están los resultados. La siguiente, por favor. Ok. ¿Habrá sorpresas? En la licenciatura, el 100% de los estudiantes respondieron que ellos la usan. ¿Y cuántos de sus profesores la estamos utilizando? ¿Sí? Porque yo les imparto clase también, ¿no? O sea, yo voy ahí involucrado. La siguiente, por favor. Y en el bachillerato, oh, qué caray, disminuyó. Si se fijan ustedes, no el 100% de los estudiantes respondieron que la utilizaban. Sí hubo 6 estudiantes que dijeron que no. Bueno, ahí está reflejado. Y solamente el 3% de los profesores utilizan o utilizamos alguna de estas herramientas en algún momento en esta muestra. La siguiente, por favor. Coincido, el día de ayer presentamos un trabajo con el doctor Salvador Casanova y 2 compañeros que nos antecedieron. Hacían referencia, hicieron ellos también alguna propuesta en el bachillerato. Y entre esa propuesta y también lo que nos han compartido aquí los compañeros que me antecedieron, está esta parte, ¿no? Hay la urgente necesidad ¿de qué? De la formación, de la actualización, de la profesionalización. Porque, la siguiente, por favor. Porque la brecha se está incrementando o se ha incrementado ya de una manera exponencial entre el estudiante y el docente, entre el uso de las herramientas, de la tecnología que tiene ya el estudiante y la que seguimos manteniendo como docentes. Obviamente, ante todo ello, surge también la necesidad impostergable de hacer una regulación ética que ya también se ha planteado desde el día de ayer, ¿no? En infinidad de propuestas que se han presentado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es donde viene también esta parte de cuestionamientos que escuchamos, que leemos muy seguido, que de repente nos susurran al oído, de que si no te actualizas, si no te pones al día, pues vas a perder el trabajo, ¿no? Nos van a sustituir. Aquí tenemos a Richard Culata, que nos comparte este pensamiento. Lo dejo a su reflexión. La siguiente, por favor. Hasta aquí. Muchas gracias. Agradecemos a tan interesante ponencia. La siguiente ponencia está a cargo de Gina Villanueva Pérez y Alma Azucena Bautista Teje. El tema que nos platicarán el día de hoy es herramientas digitales e IA para fortalecer pensamiento crítico interdisciplinario. Adelante. Muchas gracias. Me toca presentar, soy Alma Azucena Bautista Tejeda. Yo creo que la siguiente.
La parte de las herramientas digitales en IA para fortalecer el pensamiento crítico. Aquí es importante pensar, y nosotros, las dos maestras que abordamos esta ponencia, nos encontramos también en medio superior, así como la mayoría del panel. Entonces, aquí va a ser necesario sí pensar en el pensamiento crítico, porque sí sabemos que la están utilizando, pero pues obviamente debemos tomar en cuenta que sí es sí es apremiante, pero que sí tenemos que con las herramientas fortalecer el análisis y la evaluación, o sea que sí lo vamos a, o sea sí necesitamos fortalecerlo como maestros. Siguiente, por favor. También es importante empezar a desarrollar el pensamiento crítico, obviamente porque a partir de la creatividad, pues ellos pueden resolver problemas. Entonces, no nada más el profesor va a tener el papel de nada más decirles, es esta tarea. ¿Cómo vas a resolver el problema? Presentar problemas para posibles soluciones. Y en esta combinación, pues obviamente vamos a tener estudiantes capaces de analizar situaciones y proponer soluciones viables. Obviamente, en un mundo de constante cambio, pues ellos pueden ser agentes activos de transformación y hacerles consciente de esta situación. Siguiente, por favor. Es importante también que con todas estas herramientas ellos puedan resolver conflictos, que era lo que decíamos anteriormente, y obviamente fortalecer su autonomía y autoestima, que era lo que nos platicaban en la primera ponencia. Es importante también que los estudiantes, dentro de sus herramientas y el uso del IA y demás, tanto profesores, empiecen a poner proyectos donde ellos sean capaces de empezar a diseñar toda esta solución, no nada más con una materia, sino de forma transversal, donde todos ellos se vean involucrados y que no nada más sea la materia de administración, no nada más la de economía, o en mi caso que también es la de inglés. Entonces, ellos pueden fundamentar estos diferentes proyectos, pero como los decían en la mañana, pero los saturamos porque pensamos que nada más la materia de nosotros es la más importante, ¿no? Ahí sí es importante el que colaboremos como academia y que sí tengamos un desarrollo de los estudiantes de forma que desarrollen proyectos y que nosotros califiquemos estas habilidades. No nada más el conocimiento de mi materia, sino habilidades para la vida. ¿Sale? Siguiente, por favor. Entonces, en el objetivo de estas estrategias didácticas con las herramientas, pues obviamente también es fortalecer que tengan su pensamiento crítico y también lo que les comentaba, desarrollar proyectos interdisciplinarios en el bachillerato nicolaita. Siguiente, por favor. En este caso empezamos a analizar algunos textos y también nos dimos cuenta que sí efectivamente los estábamos usando y que ellos los están usando inclusive más que nosotros. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Entonces la propuesta sigue, ¿no? Siguiente, por favor. Pues entonces sí podemos emplear estas herramientas. Aquí pusieron todas las herramientas, algunas nos van a ayudar, por ejemplo, a organizadores gráficos, a que estemos trabajando de forma colaborativa al mismo tiempo, otros algunas plataformas que nos ayuden también a la evaluación formativa, que nos ayuden también a desafiar posiciones a los estudiantes y también hay muchísimas más. Obviamente va a depender del proyecto que nosotros queramos que desarrollen los estudiantes y en base a eso podremos crear las actividades que les van a funcionar en el caso de nosotros en la preparatoria. Siguiente. Para nosotros tener una idea efectiva, pues obviamente nosotros tenemos que ver que la tecnología sí nos esté ayudando a facilitar el pensamiento crítico. O sea, sí la estamos utilizando, pero que la estén utilizando pues de la mejor forma. Y obviamente no sustituir el razonamiento humano. En este aspecto es importante que el docente pues tenga el acompañamiento pedagógico, que obviamente puede garantizar que el estudiante tenga un mejor desarrollo.
Siguiente, por favor. En esta parte decíamos de que por qué funcionaría más la aplicabilidad de la IA dentro de nuestras materias, pues obviamente porque no se reemplaza el pensamiento humano, se promueve una reflexión activa y obviamente facilitan la colaboración entre estudiantes. Hasta se emocionan de estudiar una nueva herramienta, están ahí jugando con ella, están viendo que responde, a ver, y si le ponemos ahora esto, ¿qué nos va a decir? Entonces necesitamos empezar a incentivar ese tipo de búsqueda para que ellos sea como más interesante empezar a desarrollar estos conceptos. Entonces, también debemos entender que, pues, lo hemos dicho muchísimo, la formación del docente va a ser fundamental para el acompañamiento pedagógico de los estudiantes. Y siguiente, como ya lo hemos reflexionado, pues, aquí en todo el panel y todo el día prácticamente. Pues ahí está la definición de la inteligencia y de las herramientas digitales, ya lo dijimos. Siguiente, por favor. Sin embargo, es importante aquí la maestra Gina, que les da derechos humanos, ha hecho un ejemplo y de hecho ya le han preguntado a la IA algunas cuestiones, pero sí ella comenta que sí es importante la guía en el ejercicio de estas actividades, porque si no también se queda en un mero, pues nada más el concepto y a lo mejor ni siquiera una reflexión de lo que comentan. Entonces dice, a lo mejor si también les decimos ciertos conceptos, pues le van a preguntar cosas más interesantes a la inteligencia artificial, entonces pues obviamente los resultados van a ser pues mayormente o más enriquecedores de lo que podríamos esperar. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las conclusiones generales y como creo que como todo el panel, pues obviamente sí utilizar las plataformas, sí, como decía, reducir la brecha, saber que sí la están utilizando los jóvenes, pero nosotros también hacer ejercicios que sean dinámicos, que les ayuden a reflexionar. No nada más, pues le preguntan a ChatGPT. No, pues no. Entonces aquí deberían de tener consciente de las diferentes actividades que se deben desarrollar y que no tampoco se hagan de forma individual, sino que se consideren una forma colaborativa para que ellos puedan tener un desarrollo integral de la educación. Otra siguiente parte de las conclusiones es, pues, implementar estas estrategias debe de considerarse el uso ético y crítico, como ya lo hemos estado diciendo también, creo que desde la mañana. ¿Por qué? Pues por todas las situaciones que tienen que ver con el aprendizaje y desarrollo del estudiante. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes por tan interesantes temas que nos vinieron a brindar el día de hoy y si gustan tomar asiento, recuerden que las preguntas serán al finalizar todas las ponencias, entonces si gustan anotarlas y al final pasamos a la parte. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Damos 5 minutitos, por favor, en lo que se alistan los siguientes ponentes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Yo vengo en representación de Adrián Alonso López y del doctor Alfredo Raya Montaño. Yo soy el ingeniero Bertín Alonso López. Y pues bueno, el tema es el uso de ChatGPT. Por lo cual siempre es necesario revisar hasta la bibliografía que te está dando. Y obviamente no nada más copiar y pegar, sino lo recomendable es checar el texto y tú reescribir ese texto. ¿Sí? Y bueno, algunos tipos de usos de chat para la investigación, pues es simplemente el apoyo creativo. Cuando alguien pues tiene algún bloqueo creativo, valga la redundancia, puede desbloquearse usando ChatGPT, ya que le da ideas o le propone ideas. También asistencia editorial. Cuando tú haces algún borrador o algo por el estilo, se lo puedes proporcionar a Chat y le puedes pedir, ¿sabes qué? Edítame este texto, quiero que esté en formato APA, o quiero que esté con tales especificaciones, o quiero que me corrijas gramática, cosas así, o quiero que me des un cierto número de palabras, ¿no? Y
la otra de suplantación de autoría es un uso indebido, ya que pues es simplemente eso de copiar y pegar, que lo cual es crítico porque no se debe de hacer, no es ético hacerlo. Siguiente, por favor. Y pues bueno, como algunas estrategias didácticas, tenemos la formación crítica, la cual es incluir esta inteligencia artificial a los debates éticos en las asignaturas. Diseñar ejercicios que comparen versiones humanas versus versiones generadas por la IA, la cual a mi parecer es bastante fundamental, ya que desarrolla también el pensamiento crítico del usuario. No simplemente está dependiendo de lo que está dando chat. El usuario está pensando por sí mismo y resulta hasta ser mejor, ya que se pueden comparar las versiones de los dos y poder sacar un mejor texto. Y promover la redacción reflexiva sobre el papel de la IA en la práctica investigativa. Estas actividades fortalecen la autonomía y el pensamiento crítico del estudiante. Siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba al principio, los prompts formativos, las cuales pues son las instrucciones que le da el usuario a la IA, pero estos prompts deben de ser muy específicos o muy bien redactados, porque como les digo, el chat no piensa por sí solo, simplemente da lo que se le pide. Entonces, si uno no es específico, le puede dar una información errónea. Por ejemplo, hay algunos ejemplos ahí, como el de redacta una introducción académica sobre el cambio climático en zonas urbanas. Dame 150 palabras y con un estilo APA. ¿Sí? A eso más o menos es un prompt específico de lo que se quiere. Pero aún así, como les vuelvo a repetir, se necesita revisar lo que les está dando la IA. La siguiente, de favor. Pues esta siento que es bastante útil para los maestros, que es la evaluación con apoyo de IA. Utilizar ChatGPT para generar rúbricas personalizadas. Es decir, cuando alguien quiere proponer un trabajo, quiere hacer un trabajo, pues hay veces que no saben ni cómo hacer la rúbrica, ¿no? Que se quedan bloqueados. Pues simplemente es cosa de preguntarle a Chat y decirle, dame cierta rúbrica con tanta ponderación o cosas así, y Chat les va a proponer alguna rúbrica. Crear reactivos de exámenes u opciones de retroalimentación formativa. Es decir, cuando ya ya calificaron exámenes o cosas así, trabajos, lo que sea, pueden metérselo a Chat, por así decirlo, y decir que les dé alguna retroalimentación para el estudiante. Y pues sobre todo, el más importante, invitar a los estudiantes a evaluar textos con ayuda de inteligencia artificial para identificar errores comunes, omisiones o repeticiones. La siguiente, de favor. Pues bueno, ChatGPT debe de ser declarado bajo los siguientes casos. Cabe recalcar que no se menciona como un coautor ni nada de eso, no es como nada de eso, simplemente, sino más como un apoyo, ¿sí? Por ejemplo, más bien en los tipos que se puede utilizar es cuando ha contribuido sustancialmente en alguna redacción o edición de algún texto, como ya les mencionaba anteriormente, y para cuando se utiliza para generar partes en contenido científico, ¿no? Y un ejemplo de esto es, este trabajo utilizó ChatGPT para la redacción inicial del apartado metodológico, el cual fue posteriormente revisado por los autores. La siguiente, por favor. Y pues bueno, como conclusión, ChatGPT no sustituye el pensamiento crítico ni la responsabilidad intelectual. Esto depende del enfoque que le dé cada quien. Simplemente esto puede motivar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico, ¿sí? Y debe de ser usado de forma ética y didáctica para convertirse en un aliado para fomentar la creatividad, el análisis y la escritura académica. El reto para los docentes no es prohibir su uso, sino enseñar a utilizarlo en un sentido crítico y de responsabilidad. La siguiente, por favor. Y pues bueno, un pequeño pensamiento. Estamos enseñando a nuestros estudiantes a usar la IA como herramienta o a delegar el pensamiento. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por tan interesante ponencia. Seguimos
con la siguiente ponencia llamada Alfabetización ética y tecnológica en inteligencia artificial, a cargo de Carlos Enrique Tiburcio Castillo, en colaboración con Perla Jacaranda y con, no sé si sea la misma persona, ¿verdad? Tiene un apellido muy largo, pero bueno, serían las dos personas que nos van a poner en la siguiente ponencia. Gracias, buenas tardes. Bueno, veíamos todos estos temas alrededor del día y es importante, creo que, cuestionarnos qué pasaría entonces si un algoritmo decide nuestro empleo, o incluso pues si el algoritmo nos da esta oportunidad de tener un crédito, acceder incluso a un servicio médico, una oportunidad. Y también qué pasaría si esta oportunidad pues es o lo decide un algoritmo, ¿no? Estamos en una era, en una etapa de la vida en la que la inteligencia artificial está pues inmersa en todo y cada vez crece más exponencialmente sus capacidades. En cambio, pues pareciera que nuestra comprensión crítica pues avanza, pero con pasos muy inseguros. Por eso la alfabetización ética y tecnológica en inteligencia artificial pues no es una competencia del siglo XXI, es más bien una herramienta de emancipación. Nos ayuda a liberarnos y también pues a cuestionarnos, a ver si estamos creando usuarios o ciudadanos digitales, qué es exactamente lo que estamos haciendo y de qué forma pues la IA contribuye o no. Por eso, como decía un poeta romano, Horacio, sapere aude, que es un término de latín, que significa atrévete a pensar. Y por eso hago la invitación a que podamos atrevernos a pensar y a educar, pero un poco más allá del algoritmo. Como veíamos en la alfabetización ética, se ha integrado velozmente en la vida cotidiana, transformando múltiples ámbitos como la salud, la educación, entre otros. Pero ¿a costa de qué? ¿No? Encontramos sesgos algorítmicos, pérdida de privacidad, vigilancia masiva y un elevado consumo energético. La que sigue, por favor. Nuestra investigación está basada en estas 4 palabras clave, que es la alfabetización digital, la ética tecnológica, la inteligencia artificial y la sostenibilidad digital. La que sigue, por favor. Y esta pregunta de investigación que nos resuena para motivarnos a hacer también este trabajo es pues cómo puede la alfabetización ética y tecnológica fortalecer el uso responsable, crítico y ambientalmente sostenible de la inteligencia artificial en contextos educativos y sociales. La que sigue, por favor. Y nuestro objetivo que planteamos desde un principio en nuestra investigación, que es analizar el papel de la alfabetización ética y tecnológica en la promoción de un uso crítico, responsable y sostenible de la inteligencia artificial. Algunos otros objetivos que también pues marcan el camino de esta investigación es pues el identificar los componentes clave de la alfabetización ética, tecnológica y ambiental, explorar implicaciones sociales, éticas y ecológicas del uso crítico de la IA y proponer estrategias educativas para integrar la alfabetización ética en contextos formales y no formales. Todo esto pues representa verdaderamente un reto para los docentes y también para los estudiantes. Como decía, existen estos desafíos que, si bien pueden ser también un espacio de oportunidad, los sesgos algorítmicos, como la discriminación y la desigualdad perpetuada por algoritmos mal diseñados, la privacidad, que decíamos anteriormente también,
pues ¿quién regula esto, no? O sea, ¿quién regula al regulador? ¿Quién le da pues esta, digamos, esta pauta a esta persona que está detrás y que va dirigiendo pues a quién juzga y a quién no? ¿Qué es la pérdida de la confidencialidad, la vigilancia masiva de datos personales y también el impacto ambiental, que es lo que nos debería también de importar aún más, el elevado consumo energético de los sistemas de inteligencia artificial? La que sigue, por favor. Y bueno, para entrar ya directamente casi al tema, pues la alfabetización vamos a entenderla como el proceso, como una capacidad de comprender, utilizar y evaluar, también participar de manera crítica y responsable con las tecnologías digitales. Por lo tanto, no se trata de nada más de crear tecnología, se trata de hacerlo de manera responsable, de manera humana y de manera justa, con justicia. Considerando tanto pues la dimensión técnica como sus implicaciones éticas, sociales y culturales, que es una recomendación también de la UNESCO. Más adelante vamos a hablar también un poco de esto. Entonces, la UNESCO pues nos da estas recomendaciones para garantizar que el desarrollo de la IA se rija por principios éticos principalmente, como la equidad, la inclusión y la sostenibilidad, también la no discriminación. Estas herramientas pues nos ayudan a preparar, nos ayudan digamos a darle un sentido, una orientación al uso de las IAs. La que sigue, por favor. Y bueno, el marco ético global de la UNESCO nos habla de estos tres puntos: los valores, principios y ámbitos. En los valores encontramos los derechos humanos, la equidad y la justicia social. En los principios encontramos la transparencia, la explicabilidad, la sostenibilidad, y en los ámbitos, pues la educación, salud, medio ambiente y género. La que sigue, por favor. Bueno, nuestra investigación está basada en un método cualitativo. Hicimos esta investigación en la firma de convenio de COFEPRIS con la Universidad Michoacana. Esta investigación se llevó a cabo en esa fecha, en este evento, y mostramos una revisión documental de literatura académica y marcos éticos. Fue por medio de una encuesta mediante Google Forbes con 26 preguntas y 87 participantes. Evaluamos varias áreas, como lo fue los conocimientos sobre IA, la comprensión ética, la conciencia de sostenibilidad, un perfil demográfico y también opiniones muy generales. La que sigue, por favor. Y bueno, estos fueron nuestros resultados. En el perfil del encuestado encontramos que la mayoría oscila entre los 19 y 30 años, con un nivel universitario del 71.2%, y el 74% usa por lo menos ChatGPT. Están familiarizados con la IA, mediano o bajo en la mayoría, y un 54.5% quieren aprender más sobre ética en IA. Como veíamos anteriormente en algunas ponencias, los alumnos, los docentes pues creen que se manejan o que se regulan en el uso de la IA de forma ética. La que sigue. Y bueno, esta es la percepción ética y ambiental. La IA es vista pues de una forma neutral con un 51.5%, y pues un principal riesgo es la pérdida de empleo. Decíamos que no va a suplantarnos, pero sí nos pueden, si no nos actualizamos, si no estamos pues al corriente, podemos o corremos el riesgo de una pérdida de empleo, ¿no? El 56% pide una regulación global, y el riesgo más citado, un riesgo ambiental, es el consumo energético, con un 60.6%. La que sigue, por favor. Encontramos en nuestra investigación una conciencia limitada. Hablábamos de la deuda cognitiva y un reconocimiento de la IA en la vida cotidiana, pero también un desconocimiento sobre sus impactos éticos y ambientales. Un déficit formativo. La mayoría pues no ha recibido formación sobre principios éticos
relacionados con la inteligencia artificial, un desconocimiento ambiental y una disposición al aprendizaje. La que sigue, por favor. Y bueno, existe esta desconexión entre uso y comprensión. No es lo mismo. Decíamos, hay que educar, hay que enseñar para que comprendan, más no la IA, pues también es necesario que se enseñe. No solamente se trata de saber programar, sino también de saber pensar. Los hallazgos muestran que también existe un contacto frecuente con sistemas de IA y que pocos comprenden las consecuencias de su uso. Hay que saber cómo, cuándo y en dónde podemos utilizar estas herramientas que no son pues malas, son al contrario, pues precisamente eso, herramientas. La que sigue, por favor. Y estas oportunidades de las que hablábamos para la alfabetización, que es una formación o puede ser una formación integral, una conciencia ambiental y una responsabilidad social. La apertura al aprendizaje pues favorece o ofrece un terreno fértil para la creación de estrategias educativas, inclusivas, sostenibles y pertinentes. La que sigue, por favor. Y bueno, para concluir, la alfabetización ética y tecnológica es una necesidad urgente, no una opción. El principal reto no es solo aprender a usar la IA, sino saber cómo, cuándo y por qué usarla. Esos 3 puntos pues también forman parte de nuestras conclusiones, que es principalmente formar personas capaces de comprender los alcances y los límites de la IA, promover tecnologías que respeten el medio ambiente y los derechos humanos y pues impulsar un uso de la IA que contribuya a sociedades más justas y equitativas, formar ciudadanos digitales conscientes, capaces de cuestionar incluso lo inofensivo. Y bueno, estas son nuestras referencias. La que sigue. Que es todo. Gracias. Muchas gracias por la ponencia. Y vamos con nuestra última ponencia del día de hoy a cargo de Miguel Ángel Fernández en colaboración con Laura Erandi Cázares Rosales. El tema: teorías éticas fundamentales ante el uso de la inteligencia artificial en el bachillerato nicolaita. Gracias. Muy buenas tardes. Esta ponencia la trabajamos, como ya lo comentaban, en conjunto con la doctora Laura, quien nos acompaña aquí al frente del auditorio, y su servidor Miguel Ángeles Hernández. Básicamente el tema se decide que sea o que gire en torno a la cuestión de las teorías éticas fundamentales o básicas. No estamos diciendo que sean las únicas, pero que sí debemos de poner un piso sobre el cual partir y poder aplicar en el uso de la inteligencia artificial, específicamente en lo que sería el bachillerato nicolaita. La siguiente, por favor. Esto, como lo decía, y no solo como docentes, pero bueno, el auditorio se presta para que lo hagamos desde esta visión. Somos testigos de cómo la IA, ¿sí?, está transformando los procesos educativos y sobre todo la planeación escolar, generando nuevas oportunidades para profesores y estudiantes. Sin embargo, cualquier incorporación tecnológica trae algunas problemáticas, y en este caso el problema que hoy nos ocupa acerca de la inteligencia artificial es relativa a la problemática ética que hemos tenido, ¿sí? Por lo tanto, debemos primero identificar estos problemas y posteriormente, de manera consciente, ver cuál es el camino para poder irlos disminuyendo. La que sigue, por favor. El planteamiento del problema, o bien el planteamiento central del cual nosotros partimos para esta ponencia, es que el uso de la inteligencia artificial en el bachillerato nicolaita carece, y aquí quiero aclarar, en muchos casos de una orientación ética clara. ¿Por qué digo en muchos casos? Porque no podemos decir que en todos los ámbitos realmente no se estén exigiendo o pidiendo ya algunos elementos éticos en el uso de esta herramienta. Sin embargo, creo que son pocos los casos y por lo tanto tendríamos que pensar en una visión un poquito más
de institución, al menos en esta ponencia, por lo que ve al nivel medio superior. ¿Cuál es la situación que puede acarrear el que no exista una directriz en el bachillerato nicolaita en términos éticos en el uso de la IA? Pues que nos van a empezar a dar como resultado prácticas académicas cuestionables, que ya se han mencionado en más de alguna ocasión, el plagio, ¿sí? O que puede vulnerar derechos humanos, es decir, utilizar alguna información sensible o datos personales sin el consentimiento o sin cuidar las formas no solo éticas, sino incluso legales. Y sobre todo la desigualdad en el acceso a la tecnología educativa. Ni todos los profesores, ni todos los estudiantes al día de hoy tienen la misma oportunidad en términos de accesibilidad. No solo por la brecha tecnológica, que sigue siendo todavía un tema por el cual se tiene que seguir pugnando para que todos puedan tener acceso a estos medios, internet, computadora y hoy día a la inteligencia artificial, pero no porque se tenga el equipo, también se tiene ese acceso tecnológico. Debemos de saber cómo utilizarlo. Entonces, son varias cuestiones que nos llevan a la siguiente pregunta. ¿Qué teorías éticas fundamentales deben atender docentes y estudiantes para garantizar un uso responsable, justo y formativo de la inteligencia artificial en nuestro bachillerato? Y quiero recalcar aquí, responsable, justo, pero sobre todo formativo. No es usar, como ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la voz, la herramienta por usarla. Es más, yo en ocasiones me gusta comparar la inteligencia artificial con un martillo, con un destornillador, porque al final nos pueden facilitar una tarea o una actividad si sabemos utilizarla de manera adecuada. Si la queremos utilizar para una actividad en la cual no es la herramienta indicada o idónea, o lo vamos a hacer sin seguir los principios éticos, vamos a tener consecuencias no deseables en un sentido ético. La que sigue, por favor. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es que reflexionemos, no solo nosotros como autores, sino ustedes como participantes de este congreso, sobre estas y quizá otras teorías que tanto los docentes como los estudiantes, primero, debemos conocer. Segundo, y como lo decían anteriormente, debemos comprender. No basta conocer, sino debemos hacer el clic con ese conocimiento para plenamente saber a qué se refiere, saber cómo lo vamos a aplicar y saber de qué manera lo vamos a desarrollar. Por ende, esto nos permite llevar a la práctica en el uso de la inteligencia artificial estas directrices que van a estar principalmente cimentadas en tres visiones de teorías éticas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estas tres visiones? Primero, una teoría que tiene que ver con la llamada ética deontológica, otra que sería la teoría del utilitarismo y la tercera, la teoría de la ética de la virtud. Estas teorías no son nuevas, al contrario, estas teorías yo creo que tienen ya bastante tiempo, pero sobre todo han resultado ser funcionales cuando se aplican. Aquí lo que yo quiero destacar es que pueden trabajar de manera transversal o de manera complementaria. No es que una sea mejor que la otra, sino que yo creo que, como aquí lo hemos visto, dependiendo de la situación, dependiendo del caso concreto, tendremos que decantarnos por alguna de cuando menos estas tres. La que sigue, por favor. La primera tiene que ver con esta situación del deber ser. Por eso se llama teoría de la ética deontológica. Está principalmente representada por Kant y él sostiene que la moralidad de las acciones dependen del cumplimiento de normas y deberes universales. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y de lo que hemos estado escuchando, es que carecemos en gran medida de un marco normativo, digamos, formal o positivo.
Pero no significa que no haya normas. Hay normas, pero están más bien dentro del espacio, dentro del espectro ético, es decir, del ámbito filosófico. El deber ser en términos, si queremos, en un momento de ser humano, en otro momento de ciudadano, en otro momento de docente, en otro momento de estudiante, pero hay directrices que, si bien es cierto, pueden no estar escritas, no significa que no estén. O sea, somos capaces de captar elementos o entornos metafísicos, ¿no? Que aquí tiene que ver la metafísica pura, y en este caso esas normas y esos deberes universales, decía Kant, ¿quién mejor que uno para saber? Y su fórmula era muy sencilla: ¿qué pasaría si lo que yo hago se convirtiera en ley universal? Si resulta ser que si yo lo hago y lo hace mi vecino y lo hace el resto del mundo, no genera una afectación y al contrario genera un bien, entonces eso es lo correcto en términos del deber moral. Y se puede convertir no solo en un deber, sino en lo que conocemos como un principio universal. En el contexto escolar, que es en el que nos atañe el día de hoy, ¿cuáles serían algunos de estos deberes o principios morales? La honestidad académica, ¿sí? El rechazo al plagio. Todos podemos usar el conocimiento, pero debemos usarlo de manera ética, es decir, tomo prestadas las ideas, pero doy el crédito a quien ha formulado esas ideas. Y sobre todo algo que en ocasiones no se veía como que generaba una afectación, que era la apropiación de datos personales sin consentimiento o sin autorización. Y en muchas ocasiones el utilizar una imagen por parte de algún alumno en una exposición en grupo, hoy vemos que no solamente va a usar la imagen, puede incluso animarla. Pero si esa imagen es de un maestro, de un compañero o de alguien a quien no pidió autorización, estamos hablando de un uso indebido y obviamente de una falta de observancia ética que puede traer consecuencias jurídicas, lo sé. Pero si nosotros vamos fomentando la cuestión ética, vamos también a ir disminuyendo las consecuencias no deseadas en términos jurídicos. En este caso, el profesorado y el estudiantado se encuentran en el respeto de deberes inquebrantables. Yo sé que esto suena complicado porque muchas veces el ser humano en términos normales sabe cuáles son sus deberes, pero al tener esa capacidad de decisión puede optar por no cumplirlos o por ir en contra de los deberes. Sin embargo, esto es tarea, yo creo que de todos los días, no solo de